Las magistraturas, el poder ejecutivo. A continuación de esto está la cuestión sobre la distribución de las magistraturas. También este elemento del régimen presenta muchas diferencias. ¿Cuántas son las magistraturas? ¿De qué asuntos son soberanas? Y respecto al tiempo, ¿cuánta es la duración de cada una? Unos establecen las magistraturas de 6 meses, otros de menos tiempo, otros anuales y otros de un periodo de más duración. Y si las magistraturas deben ser vitalicias o por mucho tiempo, o ni una cosa ni la otra, sino si los mismos las ejercerán muchas veces, o si el mismo no puede 2 veces sino solamente una vez. Además, en cuanto a la designación de los magistrados, de qué clase deben proceder, por quiénes y de qué forma deben ser elegidos. Y respecto a todos estos puntos, es necesario poder explicar de cuántos modos es posible proceder y luego determinar a qué clase de regímenes convienen los distintos sistemas. No es tampoco fácil de precisar qué clase de cargos deben llamarse magistraturas, pues la comunidad política necesita muchos funcionarios y por ello no deben ser considerados todos como magistrados, sean designados por elección o por sorteo. Por ejemplo, en primer lugar, los sacerdotes, su función debe considerarse como algo diferente de las magistraturas políticas, y también los coregos y heraldos, y los embajadores nombrados por elección. Entre las funciones, unas son de tipo político y se extienden o bien a todos los ciudadanos para una determinada actividad, por ejemplo, el estratego sobre los soldados en activo, o bien a una parte de ciudadanos como, por ejemplo, el inspector de mujeres y el inspector de niños. Otras son de carácter económico, así muchas veces se eligen medidores de trigo. Otras son subalternas, y de ellas, cuando hay recursos, se encargan esclavos. Pero especialmente en términos generales, deben llamarse magistraturas a aquellas a las que se les encomienda deliberar sobre ciertos asuntos, decidir y ordenar, y sobre todo esto último, pues el dar órdenes es más característico de un gobernante. Pero esto, por así decir, no tiene ninguna importancia en la práctica, pues nunca ha habido una decisión de los que discuten sobre el nombre, aunque presenta un diferente tratamiento especulativo. ¿Cuáles son las magistraturas y cuántas son necesarias para que exista una ciudad y cuáles son no necesarias, pero útiles para un buen sistema de gobierno? Debería plantearse para todo régimen en general y en particular para las ciudades pequeñas. En las grandes ciudades se puede y se debe asignar una magistratura para una sola función, pues, por haber muchos ciudadanos, muchos pueden entrar en las magistraturas, de modo que unas pueden desempeñarlas de nuevo después de pasar mucho tiempo, y otras solo una vez. Y cada función se realiza mejor si el cuidado se dirige a una sola actividad que si se dirige a muchas. En cambio, en las ciudades pequeñas es necesario agrupar muchas magistraturas en pocos ciudadanos, ya que por la escasa población no es fácil que estén muchos en las magistraturas, pues ¿quiénes habrían de suceder a estos a continuación? Pero a veces las ciudades pequeñas necesitan las mismas magistraturas y leyes que las grandes, excepto que éstas las necesiten con frecuencia y, en cambio, a las pequeñas les sucede a esto a grandes intervalos. Por eso nada impide asignar a la vez muchas funciones, pues no serán un obstáculo unas para otras, y por la escasez de ciudadanos es necesario que los magistrados hagan de todo. Por consiguiente, si podemos decir cuántas magistraturas es necesario que tenga una ciudad y cuántas no es necesario pero deben existir, sería más fácil, sabiendo eso, deducir que magistraturas se reducen a una sola. Conviene también no pasar por alto lo siguiente: de qué funciones deben ocuparse muchas magistraturas según el lugar, y de cuáles debe ser soberana una sola magistratura en todas partes. Por ejemplo, del buen orden
Si en el mercado debe encargarse el inspector del mercado y otro magistrado en otro lugar, o en todas partes el mismo. También si deben dividirse las magistraturas según la función o según las personas. Quiero decir, por ejemplo, si debe haber una sola para el buen orden o una para los niños y otra para las mujeres. Y según los regímenes, si deben existir diferencias en la naturaleza de las magistraturas de acuerdo con cada uno o no deben existir. Por ejemplo, si en la democracia, la oligarquía, la aristocracia y la monarquía son las mismas magistraturas supremas, aunque no las desempeñen personas de la misma clase, ni de las clases parecidas, sino de clases diferentes en constituciones diferentes. Por ejemplo, en las aristocracias por gentes educadas, en las oligarquías por los ricos, en las democracias por los hombres libres, o bien existen algunas diferencias en las magistraturas también, según los regímenes, y hay casos en que convienen las mismas y hay casos en que diferentes, pues en unos va bien que las magistraturas sean grandes y en otros que sean pequeñas. No obstante, hay algunas privativas, como la de los consejeros previos. Esta no es democrática, en cambio el consejo lo es. Es necesario que exista una magistratura semejante que tenga a su cuidado preparar las deliberaciones del pueblo, para que éste pueda dedicarse a sus tareas. Y si sus miembros son pocos en número, es oligárquica, pero es necesario que estos consejeros sean poco numerosos, de modo que es una constitución oligárquica. Donde existen las dos magistraturas, los consejeros previos prevalecen sobre los miembros del consejo, ya que el miembro del consejo es un elemento democrático y el consejero previo es un elemento oligárquico. También desaparece la fuerza del consejo en aquellas democracias en las que el pueblo reunido trata todas las cuestiones, y esto suele suceder cuando hay abundancia de dinero para pagar a los que asisten a la asamblea, pues al tener tiempo libre se reúnen con frecuencia y ellos mismos deciden todos los asuntos. El inspector de niños y el de mujeres y cualquier otro magistrado que tiene autoridad en una función semejante es de tipo aristocrático y no es democrático, pues ¿cómo es posible impedir que salgan las mujeres de los pobres? Ni oligárquico, pues las mujeres de los oligarcas viven en la molicie. Pero sobre esas cuestiones basta ahora con lo dicho. En cuanto a la provisión de las magistraturas, hay que intentar examinarlo desde su principio. Las diferencias se basan en tres factores, cuyas combinaciones comprenden necesariamente todos los modos. Uno de esos tres factores es quiénes son los que nombran a los magistrados, el segundo, entre quienes los nombran, y el último, de qué manera. De cada uno de estos tres hay tres variedades, o los nombran todos los ciudadanos o algunos, de entre todos los ciudadanos o a partir de algunos determinados, bien por su renta o por su linaje, o por su virtud o por alguna otra condición semejante, como en Mégara, donde se nombran de entre los que regresaron del destierro juntos y juntos lucharon contra la democracia, y esto por elección o por sorteo. A su vez, estos modos pueden combinarse, es decir, unas magistraturas las nombran algunos y otras todos, unas entre todos y otras entre algunos, y unas por elección y otras por sorteo. Y de cada una de estas cuatro variedades habrá cuatro modos, o todos los ciudadanos nombran magistrados entre todos por elección, o todos entre todos por sorteo, y entre todos o como por partes, por ejemplo por tribus, por demos y por fratrias, hasta que se recorra el número total de ciudadanos, o siempre entre todos juntos, o unos magistrados de una manera y otros de otras. A su vez, si algunos son los que los nombran, si los nombran entre todos por elección, o entre todos por sorteo, o entre algunos por elección, o entre algunos por sorteo, o unas magistraturas de esta forma y otras de aquella, quiero decir unas entre todos por elección
y otras por sorteo. De modo que son 12 los modos aparte de las dos combinaciones. De ellos, 2 modos de nombramiento son democráticos, que todos los magistrados sean nombrados entre todos los ciudadanos por elección o por sorteo o por ambos procedimientos, unas magistraturas por sorteo y otras por elección, pero si no todos los ciudadanos al mismo tiempo los nombran, pero si de entre todos o de entre algunos por sorteo, por elección o por ambos procedimientos, o unas magistraturas se nombran de entre todos y otros de entre algunos por ambos procedimientos. Al decir por ambos procedimientos quiero decir unas por sorteo y otras por elección, es propio de una república. Y que algunos ciudadanos los nombren de entre todos por elección o por sorteo, o por ambos procedimientos, unas por sorteo y otras por elección, es propio de una oligarquía, y más oligárquico que sean nombrados por ambos procedimientos a la vez. Que se nombren unas a partir de todos y otras de entre algunos es propio de una república aristocrática, o que unas se nombren por elección y otras por sorteo. Que algunos magistrados sean elegidos de entre algunos ciudadanos, que es un elemento oligárquico, tanto que algunos magistrados sean nombrados de entre algunos por sorteo, aunque no es lo mismo, tanto que algunos magistrados sean nombrados de entre algunos ciudadanos por ambos procedimientos. Que algunos magistrados sean nombrados de entre todos los ciudadanos, y que todos los magistrados lo sean de entre algunos ciudadanos por elección, es propio de una aristocracia. Tantos son numéricamente los modos de nombramiento referentes a las magistraturas, y se dividen así según los regímenes. ¿Qué modo conviene a cada uno y de qué manera deben hacerse los nombramientos? Quedará claro a la vez que los poderes de las distintas magistraturas y cuáles son. Y llamo poder de una magistratura, por ejemplo, a la autoridad que se ejerce sobre los ingresos o en materia de defensa, pues es distinta la clase de poder, por ejemplo, de la magistratura del estratego y la de la que tiene autoridad soberana sobre los contratos relativos al mercado.